Cervantes Sarandia, apodo el ahijado de la muerte o José Cuervo, es por los dos apodos que se me conocen. De adoradores, pero ellos no se quedan atrás. Bienvenidos otra vez al canal de Halcón Explorador. Ahora estamos visitando a un parapsicólogo para hablar de la Santa Muerte, la verdadera historia, y para que ustedes no tengan confusión alguna. Gracias por estar aquí. Continuamos. Cervantes Sarandia, apodo el ahijado de la muerte o José Cuervo, es por los dos apodos que se me conocen. Sí. Pues ahorita estamos aquí con usted para saber sobre la Santa, para que nuestros seguidores, nuestros suscriptores sepan ahora sí de la Santa Muerte, la verdadera historia o la historia que a veces cuentan que la Santa es mala, y como nos estaba comentando usted, que es de la brujería. Y yo también, yo soy fiel de la Santa Muerte, pero yo no creo todo eso que es la Santa. Es dependiendo que usted le tenga fe. Y hay muchos, ahora sí, brujos, o se puede decir brujos, o lo que hacen la magia satánica, exactamente, que quiere ser mal con ella, pero pues no, exactamente. A ver, empezamos, decir la historia o cómo viene trascendiendo lo que es de la Santa Muerte. Bueno, para que la gente esté más enterada de lo que es el culto, es Amictlantecutli, en náhuatl traducido al español, caballero o de la muerte o hombre del Mictlán. Sí. Mictlancíhuatl, que es dama o mujer del Mictlán. Sí. ¿Qué es el Mictlán? El Mictlán es a nosotros vamos cuando nuestra esencia, nuestra energía se separa del cuerpo. El cuerpo como materia, pues depende del trato que se le dé, va a dejar de funcionar en determinado tiempo. Sí. Pero nosotros, desde las creencias de nuestros antepasados, donde siempre ha habido mucha sabiduría, pues a través de los estudios hechos y por la sabiduría de Mictlancíhuatl y Mictlantecutli, se sabe que no existe la muerte aquí en México. Nadie se muere. Sí. Simplemente trascendemos al Mictlán. Y esto, pues, se han dado casos aquí de que han venido personas que dicen: es que yo le tengo mucha fe a la Santísima Muerte, y yo siento que alguien anda conmigo, me protejo, de repente veo la sombra de un hombre, una mujer. Bueno, al desprenderse la energía de la materia, que es a lo que ayudan las divinidades o dioses del Mictlán, Mictlantecutli y Mictlancíhuatl, ellos a lo único que ayudan es a que se desprenda bien la energía para llevarla al Mictlán. Hay energías que estando allá le dicen: pues ¿sabes qué? Dejé a un pariente, a mi esposa, hay peligro, deseo regresar a cuidarla, que me favorezcan. En el Mictlán, que es otra dimensión, se recibe el entrenamiento para que estas personas puedan regresar a proteger a sus familiares y amigos. pero pues ya no se presentan tanto como
lo que fueron, a menos que haya mucha confianza o la persona tenga desarrollado un conocimiento muy amplio sobre las energías. Pero la mayoría dicen, soy la Santa Muerte, para que la persona se sienta con más confianza al saber que le está protegiendo. Pero ¿de dónde viene lo de la Santa Muerte? Tanto en varias partes de Latinoamérica como aquí en México y en África se sufrió la invasión de los salvajes, de los bárbaros. Me refiero a los hispanos, a los españoles o gachupines, como quieren llamarle, quienes llegaron a nuestras tierras a destruir, a esclavizar, a robar, y llegaron con otros más ignorantes que ellos, lo que le llamaron la Santa Inquisición, que llegó a imponer sus cosas en las que creen, y mataban a la gente que no creía en lo que ellos imponían. Pero en la sabiduría de nuestros antepasados, en este caso de Mictlantecutli y Mictlancíhuatl, dijeron, pues estos traen en sus iglesias o templos una imagen de un esqueleto encuerado con una guadaña, le tienen mucho miedo y le llaman muerte. A nosotros nos acusan de adoradores, pero ellos no se quedan atrás. Pero ellos están peor porque ellos adoran alcancías de que les llaman de santos, de vírgenes, y eso son adoradores, lo mismo. Pero nosotros adoramos lo que existe y ellos adoran lo que no existe. Entonces, pues nosotros no vamos a dejar de tenerle culto a nuestras deidades o dioses, como quieran llamarle, dependiendo de las costumbres o creencias de la comunidad en donde estén. Entonces vistieron el esqueleto con la guadaña, le pusieron un búho, un gato, bueno, infinidad de cosas que la imaginación y el ingenio de nuestra raza nunca se acaba. Entonces dijeron, bueno, entonces ahora le vamos a tener culto a la muerte. Pero espérense, como tiene que ser una santa o un santo para que no nos maten, es la Santísima Muerte. Entonces de ahí viene el culto a la Santísima Muerte y a la imagen del esqueleto con aguadaña. Hasta ahí se empezó a tener el culto, el cual pues los salvajes que llegaron aquí a México, los españoles, pues por su ignorancia y por su miedo retrocedieron al ver que los nuestros le tenían culto a la muerte. Y pues ahí sí, no pudieron decir nada ni intentaron hacer nada en contra de ellos. Porque si Mictlancíhuatl y Mictlantecutli están con nosotros, ¿quién en contra? Ya que ellos son los que deciden sobre cuánto tiempo se va a estar aquí y cuándo se sale. Ahora hay diferentes dimensiones donde hay un premio o un castigo. Entre esta dimensión y otra están los espíritus bajastrales, almas en pena, en el caso de la Llorona o de otras energías. Bueno, segunda parte. Hay una imagen que trajeron los africanos, idéntica a la que hicieron nuestros antepasados. El esqueleto con la guadaña, con el mundo, pero le llamaban la Santa Muerte de las 7 potencias africanas. Entonces nuestra raza, nosotros los mexicas, porque somos mexicas, no mexicanos, mexicas, por la mala pronunciación de los salvajes, pues ellos le pusieron México y le pusieron mexicano, pero en sí somos mexicas, y este país es México, claro, dividido en varios estados, como lo es la Gran Tenochtitlan, y otras culturas que, por ejemplo, en Veracruz, Oaxaca, por los mayas, los aztecas, etcétera.
Entonces cada lugar tiene su nombre. Pero bueno, para no irnos muy lejos, vamos a dejarle, somos mexicas y estamos en México. Ahora, de los salvajes, pues no solamente nos fastidiaron a nosotros, sino que también trajeron esclavos africanos. Pero en su infinita sabiduría de los esclavos africanos se unieron con los nuestros y de ahí dijeron, oye, tú le tienes culto a la Santísima Muerte, ¿sí? Sí, pero fíjate que nuestra Santísima Muerte, su nombre de nuestra divinidad es Yehová. Yehová es la divinidad de la Santísima Muerte en África, de nuestros hermanos y hermanas de África. Entonces, pues se pusieron de acuerdo y pues hasta el movimiento de independencia y el final de lo que fue la guerra de independencia, los africanos siempre, su hermandad, su apoyo fue muy fuerte para lograr nuestra independencia de los salvajes. Y bueno, pues la Santa Muerte entonces no es un esqueleto, es una mujer o es un bueno, o... Mictlancíhuatl es una energía igual que Mictlantecutli, igual que muchas otras energías de las que podríamos hablar. En cada país del mundo existe una divinidad diferente. En África es Yehová. Estamos hablando de una raza de la que provenimos de los egipcios. Ellos tienen Anubis, pero ninguna divinidad puede traspasar su frontera. Entonces, disculpe, entonces la Santa o Mictlantecutli o Mictlantecutli. Ya existía, bueno, desde los mayas. Desde los aztecas. Mayas, olmecas. Sí, porque las religiones que están ahorita, como la católica, y de ahí se definió más religiones, eso lo trajeron los españoles aquí en América. Bueno, pues, los gachupines y una raza más salvaje y peor que ellos, los estados robados de Norteamérica, los gringos, que fue la basura que Europa lanzó de sus reinados. De esa basura se creó un grupo nómada que llegó a robar, a matar, a cometer genocidio, le arrebató sus tierras a los hermanos Pieles Rojas, nos arrebataron nuestras tierras a nosotros y a miles de gentes más. Ellos no tienen cultura, no tienen sabiduría, no tienen estado. Todo lo que hay en Estados Unidos, científicos, doctores y todo, no son nacidos en Estados Unidos, son extranjeros. Pero bueno, vamos a ir con la Santa Muerte para quitar esa mala imagen y esa mala ideología. Gente ignorante, como lo es la religión católica, que a todo lo que le ve signo de pesos lo agarra para enriquecerse, quisieron hacer negocio con la Santa Muerte. Pero ahí es donde está el error en el que han hecho caer a mucha gente. Dicen que hay libros, no hay ningún libro de ella, ni ningún libro de Mictlantecutli. Hay sabiduría que se puede obtener con nuestros hermanos los danzantes, nuestros hermanos de la sierra, que son los que más saben, y pues con un servidor. Mictlancíhuatl, Mictlantecutli, su simbolismo es la Santa Muerte. Y pues yo creo que ya hay imágenes de mujeres, bueno, de una mujer que representa a Mictlancíhuatl y un hombre, un guerrero, tipo guerrero azteca, que representa a Mictlantecutli. Pero pues mucha gente ya nos quedamos con la costumbre de la tradición del esqueleto, ¿no? Es una tradición muy antigua de nuestros antepasados, pues como que ya se queda uno apegado a ciertas... Sí. Yo la conozco, yo la he visto, he hablado con ella, es una mujer bellísima, de piel morena oscura, de pelo negro largo hasta la cintura, no trae nada en las manos, ni guadaña ni nada, y si se aparece camina sobre el piso y habla como cualquier persona. Advertencia: gente que se dedica a hacer el mal,
energías negativas, gente que ocupa la charlatanería. Hacen ver a la gente que todavía no está bien preparada a un esqueleto con guadaña y le dicen que es la Santísima Muerte y que la Santísima Muerte es amiga de los brujos, de las brujas, y hay veces que han amenazado a personas con la Santísima Muerte. Pero lo que no saben es que si Mictlantecutli o Mictlancíhuatl en sus rondas llegan a encontrar un altar dedicado a ellos, de una persona que se dedica a hacer el mal, o de un charlatán, de una charlatana, como hay muchos ahora, y si escuchan lo que están hablando de ellos, les queman el altar. Y hay gente que ha muerto dentro de sus propios altares, gente que se dedica a hacer el mal, gente que miente, porque ni Mictlantecutli ni Mictlancíhuatl, la Santa Muerte, no acepta la brujería, no aprueba la brujería, no le hace daño a nadie. Al contrario, ayuda a quienes hemos desarrollado la energía cósmica para curar, para sanar, para hacer cosas buenas. No tiene que ver nada la Santísima Muerte con la brujería. Tampoco hay libros, ni tampoco hay nada que tenga que ver con todo el negocio en grande que han hecho varias religiones con la Santísima Muerte. Ahora, ella es una energía que puede tomar la forma de una mujer muy bonita. Mictlantecutli la forma de un guerrero, pero nunca tuvieron materia. Son simplemente divinidades, energías inteligentes, energías a las que están ocupando el puesto para poder ayudar a desprenderse a la energía de la materia y llevarles al Mictlán. Es algo natural, es algo que se puede explicar científicamente dentro de la energía cósmica. Entonces, pues, el color, la imagen que más les guste de la Santísima Muerte, cómprenla, y en el color que les guste. Ella se basa en los colores de las veladoras que le ponen en su altar para saber qué hace falta en ese hogar, en esa casa, a esa familia, a esa pareja. El color blanco, color hueso, es para todo aquí en México. Es como la que tiene, ¿no? Así, bueno, color hueso. Ajá, así es pues. un cráneo. Sí, es un cráneo. A mí me gusta mucho lo prehispánico, por eso igual traigo el cráneo. Por eso tiene dentro de la santa. Aquí está otra imagen de ella, el primer tatuaje que me hice. De una revista, de un periódico, con todo respeto, está sacada esta imagen, pintada en un templo dedicado a Mictlantecutli o a Miquistli. Así es como es ella. Se le ha visto de diferentes formas, de diferente color de pelo. ¿Por qué? Porque, como les vuelvo a explicar, hay personas que desean cuidar a su familia, a sus amistades. Entonces, toman el simbolismo de la Santísima Muerte, pero son energías que están ayudando, que están haciendo el bien a su familia, a sus amistades. Ahora vamos a pasar a la costumbre y creencia africana, muy hermanada con la nuestra. Las 7 potencias, la Santísima Muerte de las 7 potencias, al igual que color hueso y blanco, es para todo. Donde haya una veladora blanca de color hueso y de las 7 potencias, es para todo. Sí. Aquí nos hace falta, pues, parejo. O estamos bien. Una forma de satisfacción, pues, es poner el color. Ahora, para esas parejas enamoradas que de repente tienen problemas, está el color rojo. Para amistades que han llegado a sufrir alejamiento por chismes, etcétera, está el color rosa, que es para las amistades y para la familia.
para mantener una armonía en la familia, pues es el color rosa. El color blanco es la pureza. La pureza en un hogar, la paz, la tranquilidad. El color dorado o amarillo. Bueno, como le decimos muchos de cariño y muchos van a estar de acuerdo conmigo. Flaca, me hace falta dinero, necesito que me que me dupliquen el sueldo. O ¿sabes qué, flaca? Me quedé sin trabajo, ayúdame a encontrar un lugar. Y sí, yo varias veces que me quedé sin trabajo me salí caminando a la calle, me encomendé a ella. Y donde ella me señalaba encontraba una maquiladora o un lugar donde trabajar. Ahora, junto con las veladoras en el altar debe de haber agua. El agua recoge la energía negativa, esa agua no se debe de tomar. Cada 3 días o cada semana se debe de cambiar, se debe tirar el agua. Las manzanas también son para absorber la energía negativa. Se deben de tirar, no se deben de comer. Ahora, que si en la mañana compran 2 tamales, uno se lo ponen a la Santísima Muerte y le dicen, pan comiste y de él me diste, es una bendición para que nunca falte nada en la mesa. Uno se come un tamal enfrente de ella y el otro se le deja, pero al mediodía o en la noche se come. Nada se debe de echar a perder en su altar. Chocolates, dulces. Lo único que se debe de tirar es la fruta, porque la fruta sí es solamente para recoger las energías negativas. La Santísima Muerte es una tradición 100% mexicana, lo aclaro, porque ya mucha gente desorientada de otros países la quiere agarrar y quieren decir que también es su Santa Muerte. No, cada quien tiene su... Ahí está el ejemplo de Israel, de los judíos. Para ellos es los ángeles de la muerte son Uriel y Ariel. Entonces en cada... Permítanme. Bueno, entonces lo que no debe de faltar en su altar es agua, fruta, que va a recoger las malas energías, lo que son envidias, lo que es lo que le llaman brujería, que científicamente se le llama energía negativa. O a los almas en pena o espíritus bajo astrales se les llama energía negativa pensantes. Pero bueno, también en el altar a ella le gustan mucho. Ha habido casos no solamente en mí sino de otras personas que dicen, vi un juguetito, vi una figurita en el mercado y me gustó, pero no sé ni por qué. A ella le gustan mucho las figuritas, los juguetitos, que se los pongan en su altar. Hay cosas que uno dice, bueno, ¿y por qué estoy pensando en esto si ni a mí ni me... es que a ella algo se le está antojando. Sí. Ni la Santísima Muerte, ni ninguna de nuestras deidades acepta sacrificios humanos. Eso no existe. Fue un cuento, fue una mentira, fue una forma de hacernos querernos ver mal a nosotros los mexicas, los invasores. Aquí jamás en México se han hecho sacrificios humanos y está penado por Mictlantecutli, Mictlancíhuatl, la Santísima Muerte, por Tlaloc, por se podría decir Tezcatlipoca, por varias divinidades, Chalchulchicue, Tonatzincuatlicue. Están prohibidos los sacrificios sangrientos. Cualquiera que derrame sangre sobre un altar será maldecido por estas divinidades. No es mentira. Nuestros antepasados, gente muy culta, nunca hizo sacrificios humanos. Entonces, en un altar de la Santísima Muerte no debe de ofrecerse sangre. Fruta, comida, juguetes, agua, y platicar con ella como estar platicando como con una amiga, con una... Ahora, agua si se les aparece el esqueleto con aguadaña, no es ella.
es un espíritu bajo astral, un fantasma, un alma en pena. ¿En cuántas formas se los puedo decir? Es un ser maligno, una energía maligna. Así es que, dependiendo de su religión, ahora sí que el respeto al derecho ajeno es la paz, dependiendo de su religión y de sus creencias, hagan lo necesario para deshacerse de esta energía negativa. Es una energía negativa. Ella nunca se va a parecer con la imagen que usaron nuestros antepasados. Nunca. Ella es siempre una mujer bellísima. Yo creo que ya vieron el cuadro que está aquí. Sí. Ya lo filmaron. Sí. ¿Dónde está la mujer? Ella sí siempre se va a parecer. El esqueleto con la guadaña son espíritus bajo astrales invocados por gente que se dedica a hacer el mal, por gente que se dedica a dañar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Disculpe, pero entonces las imágenes, por ejemplo, ahí en la imagen que tiene una guadaña, entonces... La guadaña es para protección. El mundo, bueno, se lo pusieron nuestros antepasados. Es porque ella nos está protegiendo aquí en México. El búho o el gato es la sabiduría y la protección. Tanto el gato como el búho logran ver de esta dimensión a la dimensión, dirían, de los muertos. Ajá. Y son protección, son sus animales sagrados y consentidos de la muerte, al igual que para Tonantzin-Cuatli, y también para la Santísima Muerte lo son las víboras. Bueno, pero todavía me quedo con esa duda que dice usted, que si vemos un espíritu con la guadaña... Una imagen. Una imagen. O una imagen. Una imagen quiere decir una fuerza de energía, que de repente dicen, se me apareció el esqueleto con la guadaña, la Santa Muerte me amenazó. No, ella nunca amenazó a nadie. En ese aspecto, pero sí está simbolizado así, con la guadaña. Es un simbolismo. Por eso le digo, sí, porque en esa cuestión está confuso ahorita que dijo usted, ¿no? Que si vemos una imagen con la guadaña, no pues, es ella. Sí, no es ella, pero pues ahorita esa imagen o esa imagen artesanal hecha por nuestros antepasados desde eso no es hace milenios no, atrás. Sí, por eso, por ejemplo, yo la cargo y sí la cargo con la guadaña, sí. Pero no sé, yo también traigo un cráneo, me llaman mucho la atención. Sí. Y como que bueno, para mí, no sé, para ti, para mí el trascender de esta materia al Mictlán es el premio, el trofeo a la vida. No le tengo miedo, al contrario, yo creo que es un trofeo que cuando nos desprendemos de esta materia llena de enfermedades, de problemas yo creo que por eso dicen descanse en paz. Y en la mayoría de los pueblos, comunidades hacen fiestas todavía, costumbres de nuestros antepasados. No le chillan al muerto, porque no hay muerto. Trascendió, qué bueno, hacen comidas, hacen fiestas en grande, como lo que son los estados de Oaxaca y otros estados que hacen fiesta. Entonces, pues, la Santísima Muerte es la representación simbólica de Mictlantecutli, caballero o señor del Mictlán, y Mictlancíhuatl, mujer, dama o doncella del Mictlán. El Mictlán es al lugar, dirían otros, es nuestro cielo. Es el lugar a donde nosotros vamos cuando la energía se desprende de la materia. Entonces, una de las tradiciones que pues está un poco revuelta, pero pues sigue siendo una tradición más mexicana que extranjera, el día de los fieles difuntos. Es lo que iba a decir. Ajá. Es una tradición muy mexicana. Sí se llegaron a meter cosas que no tienen nada que ver con nuestra cultura, pero sí se le puede tomar como un símbolo muy importante. Mictlantecutli y Mictlancíhuatl, la ofrenda que se pone en los panteones, en las casas, lo toman como algo muy importante, una forma de expresión positiva, una forma de
veneración, algo muy bonito de nosotros hacia ellos, o sea, es algo positivo. Pues eso le iba a preguntar, de que usted que decía, pues, o que opinaba de que muchos dicen que pues el 2 de noviembre es día de la Santa Muerte. 31, día primero, día 2 y el último día es el día 3. Es el día en que el 31 me parece, y si no corríjanme, todos tenemos errores. El 31 creo que es de los accidentados y de las personas que fallecen de alguna muerte o son asesinadas. El día primero es de los no nacidos hasta los nacidos, hasta los niños, hasta cierta edad. El día 2 es adolescentes y adultos. Y al día 3 pues ya se despiden. Claro, esto incluye también a los animales. Sí. Porque son nuestros hermanos. Pero ese creo que dijeron que es el día como el 29, algo así. Es lo mismo. Es lo mismo. Del 31 al... Ajá, algo así, ¿no? Sí, también podría ser. Hay diferentes aportaciones de diferentes de nuestras culturas. Sí, podría ser también el día 28. Pero pues también hay personas que les ponen a sus animalitos que ya no están con ellos o con ellas, les ponen también ofrendas, se vale, porque también pues sirvieron mucho a la causa, a la familia, a la persona. Entonces, la Santa Muerte no es mala, no se presta para ningún daño, así es que pueden reírse a carcajadas cuando alguien los trate de amenazar o de maldecir con la Santa Muerte, porque toda maldición y todo mal que estas gentes que se dedican a hacer el mal le deseen a alguien en nombre de la Santa Muerte, Mictlantecutli y Mictlancíhuatl, la Santa Muerte, se los va a regresar por triplicado, porque ellos no maldicen, ellos bendicen y curan, al igual que Tonantzikuantlilcue bendice la tierra, las cosechas. Así como Tlaloc bendice con sus lluvias, así como Chalchulchicue la abundancia de los ríos, los mares, el agua. Bueno. Pues es lo que les puedo decir sobre la Santísima Muerte. Es una divinidad, una energía, una diosa, pero de santa no tiene nada, porque santo sería ocupar una palabra no usable aquí en nuestro país. Es una divinidad, una energía, una diosa, es nuestra amiga, es nuestra madrina, porque muchos dicen la madrina. Sí, también fue mi madrina. Bueno, no fue, perdón, flaca, es mi madrina. Yo nací muerto en el hospital y tras una semana, pues aquí estoy. Fue el deseo de Mictlancíhuatl y de Mictlantecutli que regresara, y pues aquí estoy para servirles. Sí, gracias. Ahora pregunto sobre usted. Usted es parapsicólogo. Doctor parapsicólogo. Parapsicólogo, ajá. Y en forma, usted, por ejemplo, da consultas en qué forma o sana a la gente, o como doctor, o como dice usted, no sé. Sus consultas pues que hace en sí, que cuando hay no sé, ¿cómo le puedo explicar? Energía. Ajá, exactamente, una energía mala, vienen con usted y hace pues en forma, no se puede decir trabajo, pero pues les da, no sé, o que en qué aspecto hace sus consultas, pues, de que usted cura a la gente. Bueno, como doctor tengo los estudios de medicina, enfermero general, y por la participación y el desempeño en el hospital donde estuve, fui a conferencias de microbiología, anestesiología y otras. O sea, sé de medicina. Sí, de medicina. Llega una persona y me dice, tengo estos síntomas, tengo brujería. A ver, espérate. No sabes qué, mejor vete a ver al doctor aquí enfrente, vete a la farmacia. Yo no te voy a estafar como los charlatanes. Sí. Yo te digo,
Lo que tienes es una migraña, lo que tienes es el hígado, los riñones. Ahora, con el celular de la persona, en el caso de que ya llegan dando, pues, diciendo, bueno, es que ya mi problema es así. Son unos dolores muy fuertes de espalda, de cabeza, que con ningún medicamento se me han quitado. Ya he visto doctores y bueno, a estos síntomas lo que se aplica para saber si es brujería, o sea, energía negativa pensante, o a lo mejor alguna enfermedad que ahorita pues hay mucho el padecimiento de síntomas nerviosos por las presiones, depresiones, etcétera. Con el celular de la persona se le toma una foto solamente de su cara. 3 fotos. Claro, no son fotos comunes y corrientes. Antes de tomar la foto, la persona debe de mirar fijamente al celular, a su propio celular. Se cuentan 3 segundos o 4, se saca la primera foto. Otros 3-4 segundos se saca la segunda foto. Otros 4 segundos se saca la tercera foto. El celular capta lo que no capta un espejo o el ojo humano, que es la energía negativa que está sobre la persona. Al pasarle, bueno, le decimos, bueno, ahí están las fotos que se tomó con su celular, aquí está el espejo. Bueno, ahora veas en el espejo la cara y vea las fotografías. Gracias. Y vea las fotografías y dice, ah, bueno, es que mire, en la fotografía hay diferencias a mi cara. Ah, bueno, esos rasgos, cejas, nariz, edad, canas, forma de la cara, forma de los ojos, puede variar en muchas cosas y en diferentes cosas. Las facciones de la persona que está haciéndole el mal se van a reflejar en la cara de la misma persona. Gracias a la tecnología avanzada de un celular se puede captar la energía negativa que está dañando a esa persona. Entonces, ya comprobando que hay una diferencia, que en las fotografías salió una cara y en el espejo se ve otra cara que la real, entonces ya se procede a, no vamos a hacer el ridículo con huevos ni con hierbas, porque la energía negativa, en sí todas las energías son como la electricidad. Entonces, ¿qué puede hacer un huevo, una hierba? Secarse rápido, marchitarse. Un huevo no hace nada. Las limpias son con minerales conocidos y reconocidos aquí en México por nuestros antepasados, aún curanderos que hay en la sierra y en algunas poblaciones de aquí de nuestra República Mexicana. Los auténticos, verdaderos y originales curanderos o curanderas lo hacen con piedra de obsidiana, con cuarzo, con pirita, con ojo de tigre. Los talismanes son de minerales, como por ejemplo aquí está talismán, es obsidiana, es una flecha de obsidiana. La obsidiana es para proteger contra todo tipo de brujería, la obsidiana. Aquí tenemos, este es un péndulo. El cuarzo, dependiendo del color, también sirve como protección. Es un cuarzo rosa, este es más bien para el amor. O tenemos, dentro de las cosas que nos da la naturaleza, el ámbar. El ámbar también protege contra energías negativas y es muy bueno para el hígado, riñones, enfermedades gastrointestinales. Entonces nuestros remedios son a través de tés, por ejemplo un té de jazmín, un té de ruda, té de manzanilla, los minerales, que es el cuarzo, la obsidiana, el ojo de tigre, la piedra lunar, que es un mineral únicamente para mujeres, pero que les ayuda
a evitar cualquier energía negativa que quisiera no puede entrar en su cuerpo. La piedra lunar también es muy buena. Piedra lunar. Esos son. Ahora, el jabón de cuarzo sirve para bañarse y para sacarse toda la energía. Para principio, yo aquí lo que les hago, regarles, bueno, en los pies descalzos, ya sin zapatos, sin tines, regarles cloro. Así empieza a salir la energía negativa. En las manos puestas así, cloro, se lo untan como si fuera crema, lo huelen, le jalan con la boca el mismo aroma y con eso empieza a salir la energía negativa. Ya la persona sale feliz y contenta porque cuando entró se sentía mal, ahora que sale se siente bien. Y yo les pregunto varias veces, ya no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque yo quiero que cuando alguien entre aquí salga bien. No quiero que me lleven la corriente, no. Que todavía te sientes mal, a ver, vamos a ver. Vamos a usar esto, el otro, vamos a sacar la energía así. Todo lo mío es científico, no es la fantasía de las hierbas. Hay unos costalitos, unas cosas que dan para colgar a esa gente que se dedica a hacer el mal y que luego dicen que curan, pero no curan ni una gripa. Sí. Esos costalitos que ya están hechos son para que la persona sufra más de energía negativa y sufra de males. Así ya tienen cliente seguro. Entonces, por favor, si en la calle les quieren regalar un dije de un costalito que trae X color o tubitos con un líquido y que échatele, que todo eso son pociones maléficas. No acepten nada que les regalen. Quien les está regalando eso les está deseando el mal, porque cuando regalan esas cosas las regalan junto con una tarjetita. ¿Para qué? Ahí está mi tarjetita. Próximamente nos vemos, te robaré todo lo que pueda. Entonces, pues nada que les ofrezcan en la calle lo agarren y menos se lo cuelguen, no lo acepten. O si se los ponen en la mano, tírenlo y lleguen y lávense las manos. Ajá, exactamente. Entonces, perdón, algo que se me faltaba. Si alguien siente que algo no anda bien en su casa, que hay energía negativa, la veladora de chile es cera revuelta con semillas de chile de la Santísima Muerte. Es lo máximo para extraer energías negativas de casas, negocios y de la persona. La persona puede agarrar una veladora de chile de la Santísima Muerte y limpiarse así, sacudirse todo su cuerpo. No se necesita, nadie de nosotros, nadie es elegido, nadie es superior a nadie, todos somos iguales. Todos tenemos la misma tendencia a desarrollar la misma energía, dependiendo a la utilidad que se le quiera dar. Si es para sanar, hay muchas cosas en las que se puede usar la energía. Así es que no se crean de los iluminados, porque no están iluminados. Ni tampoco se crean de la gente que dice que es elegida. No hay ni elegidos, ni iluminados, ni gente que se cree mucho y a la vez no es nadie. Todos tenemos la misma posibilidad. ¿Por qué? Científicamente, ¿de dónde provienen las enfermedades y las quejumbres? Rápidamente, vámonos a que la sugestión. Si uno escucha y la persona es débil mentalmente y propensa a contraer cualquier enfermedad que le vio al vecino, a la vecina o a su pariente, pero todo es sugestión. La mente controla al cerebro y el cerebro controla al cuerpo. Entonces hay personas que desarrollan las enfermedades porque las vieron en otro lado, que no estaban ni propensas a esa enfermedad, pero que la desarrollaron. O personas que en la mala información que se les dio de niños, si te mojas te vas a enfermar. No, a mí mi mamá me decía, si te mojas, mira, bien sabrosa el agua. Y yo hasta la fecha han caído aguaceros y ni siquiera estornudado. Todo está dentro de la educación que se les da también a los niños, a las niñas.
Las enfermedades en su mayoría son psicológicas. La enfermedad se provoca, se atrae y se desarrolla. Porque hay enfermedades que no son contagiosas. Ahí está el ejemplo del doctor Ernesto Guevara de la Serna, apodado el Che. El tiempo que estuvo en las islas donde estaban los leprosos, él convivió con ellos, jugaba a la pelota con ellos, convivía con ellos, y solamente en intervenciones quirúrgicas se ponía el equipo necesario. Él decía, es una ofensa para mis pacientes ocupar tapabocas o ocupar guantes. Él así como así, y él nunca contrajo esa enfermedad. ¿Por qué? Porque su mente, su cerebro era muy fuerte. Sí, sí. Entonces yo lo que les digo, si sienten energías negativas, pues yo creo que luego se siente de dónde proviene esa energía. Ahora, a través de una foto, que no les asuste. A través de una foto no se puede hacer nada. Solamente se puede hacer daño a una persona robándole cabello de su peine, de su cepillo, ropa. Okay. Así es que aguas con las mujeres que nunca presten una dona, un pasador, que después ya no se los van a devolver. Que ninguna persona, a menos que sea su madre, su padre, su hermano, una persona de confianza, no dejen que nadie entre a su cuarto, porque un par de tines o ropa interior ya se usa para hacer el mal, para provocar que una energía negativa entre en el cuerpo de la persona y dañarla. Solamente con eso se puede provocar energía negativa. Con una foto no sirve para nada. ¿No? No. Es lo que dicen, ¿no? Muchos que ocupaban fotografías. Es que hay charlatanes. Ajá. Que luego amenazan a la gente y dicen, es que tengo una foto tuya y si no me pagas tanto y si no me das tanto, yo te voy a hacer brujería y te voy a maldecir. Esa gente es gente tonta que habla nomás porque tiene lengua. No se crean. Entonces las fotos no. No, las fotos no sirven para nada. Para nada sirve. Una fotografía no sirve. Okay. Una fotografía es una impresión en papel de la imagen de uno mismo que no contiene nada más que una reproducción. Sí, sí. Una dona del cabello, un pasador, un suéter, una playera. ¿O un cabello? Cabello, es que hay gente que se le cae el pelo y tiene el descuido de dejar por ahí los cepillos o los peines, y no falta la gente malintencionada que recoge ese cabello porque lleva la energía de la persona para hacerle daño. Ahora, muy remotamente, gente que está con personas que cree que son sus amigas, se están cortando las uñas y de repente voy al baño. Si esa persona tiene intenciones de hacer el mal, recoge las uñas y hasta con las uñas que se cortan sirven para hacer el mal. ¿Por qué? Porque lo que contenga energía de uno es para... le sirve a la gente que se dedica a hacer el mal para hacer el daño. Pero de ahí en fuera, una fotografía no sirve para nada. Que no les engañen, que no les asusten. Hace poco, por parte de una red social, amenazaron y asustaron a una amiga, la cual llegó llorando. Yo le expliqué todo científicamente y a últimas pues le mandó una recordada de mamá, a quien le mandó las amenazas y las maldiciones. Digo, pues ¿sabes qué? No me das miedo. Tenía un espantapájaros con una calavera y decía que era la Santa Muerte. Un espantapájaro de lo más ridículo y que daba más risa que... Le digo, ¿sabes qué? Eso no es la Santa Muerte, es un espantapájaros. Sí, entonces, por favor, no se dejen confundir por los charlatanes, sobre todo pues de ciertas redes de internet, que les comprometen y les sacan hasta 40,000, 50,000 pesos por no hacer nada, por engañarles solamente. Habemos parapsicólogos, hay parapsicólogas, con gente que tenga conocimientos. No se vayan con cualquiera que les diga que los va a limpiar con un huevo.
Sí. Un huevo, 2 huevos, hierbas, no sirven para nada. Sí, sí. Y yo hablo en nombre de nuestra cultura y de las experiencias, experimentos que hicimos en la sierra. Okay. Estuvimos aquí con el parapsicólogo, dándonos una explicación o hablándonos de la Santa Muerte y también pues del trabajo como doctor que hace, y pueden venir a visitarlos aquí en la 1 Sur, es la 1 Sur. 1 Sur 300A, esquina con 3 Oriente. Ahí van a ver un toldo negro, ahorita si lo toman de lejos. Es un toldo que si llegan de frente dice altar público de la Santísima Muerte. Aquí es un altar público, no se paga nada por entrar. Pueden entrar, dejar veladoras, dejar lo que quieran, no se paga nada, es gratuito. Lo único que se cobra es la consulta de tarot o de algún mal paranormal que sufre la persona en su estado de salud.